En otra de sus conferencias, el doctor Jorge Eliezer Gaitán trató sobre el nacionalismo, la industria nacional, los productores y la burocracia. Escuchemos sus tesis sobre estos temas. Pero si la política consiste como para el Partido Liberal en la actualidad, en los mejores medios de conseguir el bienestar colectivo, ese es un problema eminentemente político. Es ahí donde el liberalismo va a decidir su política. Más allá de las palabras, como yo decía en un telegrama, afortunadamente yo tenía la compensación de leer editoriales como el del Liberal, que enfocaban precisa y hondamente el problema. Nosotros tenemos un gran problema ahora, y la razón de mi venida y la razón para estabilizarme ahora aquí es para librar la batalla de ese gran problema. De ese gran problema político, con todas sus consecuencias. Y si tenemos que romper con compañeros nuestros que entienden que ese no es problema político y se pueden adoptar las tesis de la derecha, romperemos con esos amigos, porque entonces no estamos rompiendo con la unidad liberal, sino sacando la historia del Partido Liberal. En esto hay que ser claro. Yo soy un político de claridades. Yo he pregonado en épocas adversas tesis que hoy son las tesis del Partido Liberal. Pero si tuviera que volver a estar solitario para pregonar tesis, yo no cambio la popularidad por la dignidad de las tesis que yo considero liberales. El problema político del liberalismo actual es un problema político en el sentido económico y social de la palabra. Sabemos que con eso se benefician no solamente las masas liberales, sino las conservadoras. Pero nosotros en estas materias no hacemos restricciones. Cuando hace unos días, en el banquete con que me honró el liberalismo de la costa en Barranquilla, yo advertía a los consejos liberales que ellos habían aumentado en su proporción numérica en forma inesperada, pero que esa victoria no debía traducirse jamás en que fueran a ser víctimas los funcionarios conservadores cumplidores de su deber. Yo estaba expresando una tesis liberal. Nosotros no queremos llegar al poder, no deseamos llegar al poder para la exigua cosa de que los empleados conservadores cumplidores de su deber sean reemplazados por burócratas de nuestro partido. Que lo dije allá y lo repito aquí para todo el país. Menguada política aquella quiere imitar la otra. Desplazamiento de los hombres de trabajo sin distinción, con sola una distinción, que pertenezcan a un determinado partido político. Nosotros tenemos que hacer una revolución, pero una revolución de fondo,
contra ese cáncer de la vida administrativa e ideológica administrativa de Colombia. Yo no creo aceptable el principio constitucional de que los empleados son del libre nombramiento y remoción del presidente, los gobernadores y de los alcaldes. Yo creo que ese es uno de los primeros problemas que tenemos que resolver. Los gobernadores en este país no pueden gobernar porque no pueden nombrar a los hombres capaces. Si el cacique de cualquier colectividad se le atraviesa para imponerle hombres incapaces pero que tienen eficacia electoral. Ni los alcaldes ni los ministros hoy pueden gobernar. Y estamos viendo el caso del presidente Ospina, a quien no quiere dejar gobernar el Partido Conservador, sino le entrega la burocracia total del Estado. Que nadie se equivoque. Ni los liberales piensen que el día de nuestra victoria, que nadie podrá detener, significa que cambiemos estabilidad política por concesiones a los oligarcas que piden fichas electorales en la vida administrativa. El país tiene en esto que es su más grave problema de hacer una revolución. En ningún país del mundo se registra hoy el caso, me refiero a los países civilizados, de que el triunfo de un partido constituya necesariamente el desalojamiento de los administrativos. Los funcionarios técnicos administrativos, conservadores o liberales, deben actuar en el Estado como técnicos para que haya posibilidad en la continuación administrativa. Otra cosa son los dirigentes que trazan las normas generales. Pero el país no puede seguir viviendo este programa que ahora le plantean, dice, los renovadores del conservatismo. ¿Cómo se vota a los empleados liberales o se cambia a los altos funcionarios para nombrar nuevos funcionarios de determinada afiliación política? Todo lo enturbia, todo lo imposibilita. Y ahora al presidente le presentan el problema. Necesitamos, le dicen, un gobierno que nos gane las elecciones. Desde luego, el Partido Liberal permanece tranquilo ante esas amenazas, porque el Partido Liberal de hoy no deriva su potencialidad y su fuerza incontrastable de los puestos que le den o de los puestos que le nieguen. Nosotros somos otra cosa y lo hemos demostrado en Boyacá y en Santander del Norte y en Caldas y en Bolívar y en muchos departamentos más. Nosotros derivamos nuestra potencialidad de un ideal nuevo. Y en donde más nos persiguieron, mayor fue nuestra victoria. Nosotros somos una corriente revolucionaria de justicia en marcha. Y las nóminas del presupuesto no son los diques que puedan atajar los designios de la historia. Nosotros no somos enemigos de la industria nacional.
Nosotros queremos defender la industria nacional. Pero nosotros entendemos la industria nacional no como el enriquecimiento de una minoría con el empobrecimiento de la gran mayoría, sino como un enriquecimiento colectivo para la defensa colectiva de la vida nacional en frente de los peligros que la amenazan. Claro que hay quienes entienden que la industria nacional no es sino un momento de la industria, la de la transformación de materias extranjeras con alto costo para los consumidores. Nosotros entendemos que la industria nacional es el proceso total de la producción. Y sabemos entonces que industria nacional es en primer lugar, oídlo bien, la producción de las materias primas. Sabemos que en segundo lugar está la fuerza del industrial y su actividad para transformar las materias primas. Sabemos que está el obrero y sabemos que está el consumidor. Y entonces cuando hablamos de defensa de la industria, hablamos en un sentido nacional, colectivo. Nosotros no podríamos admitir la tesis de que en frente de situaciones extranjeras que se nos puedan presentar, no hay sino una solución, la de evitar que una minoría perezca y que esa situación se salve con el perecimiento de la gran mayoría de los colombianos. Nosotros sabemos esto. El Partido Liberal no puede olvidar, porque esas son las cosas doctrinarias de hoy, menos retóricas y hermosas que las de ayer, pero más reales y hermosas en el profundo sentido humano de la palabra. Nosotros no podemos olvidar que defendemos nuestra industria y tenemos que defenderla, pero que esa industria es también la del tabaco, producto autónomo de la patria, y la de la cebada en Boyacá, producto autónomo y riqueza autónoma de la patria, y la de la copra en San Andrés y en las demás regiones, producto autónomo de la soberanía colombiana, y la del algodón en Armero y en las demás regiones, y que no estamos dispuestos a permitir que se eleve la bandera del nacionalismo para arruinar a nuestros productores de tabaco, de cebada, de copra o de los demás productos de la verdadera vida autónoma económica del país nacional. Que no nos hablen de un nacionalismo que no es nacionalismo sino personalismo. Y la plutocracia nos habla de nacionalismo, cosas curiosas. Pero el nacionalismo reside en los últimos en esto, que para las materias extranjeras que sirvan para la explotación deben existir bajas tarifas, pero que para las materias que sirvan para el consumo general del pueblo deben existir altas tarifas. No marchamos por ese nacionalismo. Sabemos que hoy el mundo está dividido en dos grandes corrientes y el Partido Liberal colombiano no se equivoca.
Hay una corriente que aspira al imperialismo político para derivar de él el imperialismo económico. Sabemos que hay otra corriente que aspira al imperialismo económico para derivar de él el imperialismo político. Ni uno ni otro imperialismo nos satisface y no nos dejamos llevar por el señuelo del nacionalismo, que no es nacionalismo sino personalismo. Nosotros no queremos seguir leyendo en los periódicos que una de las etapas de la producción, la transformación de materias extranjeras, una de las etapas de la industria colombiana, oídlo bien, la transformación de las materias extranjeras, da en un semestre 6 millones de capital en este año, de ganancias líquidas en este año, superando en 150,000 pesos a las ganancias del último semestre del año anterior. Esas son cifras y realidades. Eso lo paga alguien. Eso lo paga el pobre. Eso lo paga el pueblo liberal y el pueblo conservador. El campesino conservador y el campesino liberal, que no quieren seguir rindiendo tributo a ese nacionalismo que consiste en que se salve la minoría explotadora con el dolor y el sacrificio de la mayoría explotada. Con que nos quieren dejar a nosotros como políticos la manera de llenar las casillas de los consejos y las secretarías y los ministerios y hacer ellos su política. No hacemos ese cambio. Si el presidente Ospina quiere hacer esa política en beneficio del pueblo colombiano liberal y conservador, le cambiamos todos los ministerios por esa justicia económica y social. Nosotros no le estamos pidiendo cuáles son los hombres que nos va a poner. Partido Liberal es muy fuerte y poderoso para preocuparse de esas pequeñas cosas del país político. Nosotros somos el partido popular más poderoso de la historia de Colombia y le decimos al presidente de la República, a quien jamás hemos atacado porque hemos respetado sus tesis políticas, y cuando hemos censurado es precisamente a quienes traicionan, como lo voy a demostrar, sus tesis políticas. Nosotros le ofrecemos toda la colaboración de nuestras multitudes indomables, mayoritarias, para todo lo que sea justicia económica para los liberales y para los conservadores.